¿De qué hablamos cuando hablamos de nacionalismo, Ana? Bueno, suponiendo que no voy a salir, que voy a salir con la cabeza puesta después de la entrevista, cuando hablamos de nacionalismo parecería que vemos detrás siempre un uniforme militar o vemos acciones manifiestas, estatales, muchas de ellas fascistas. Vinculamos el nacionalismo siempre con una especie de dictadura o en algunos casos con el mismo Stroessner como la personificación de la cúspide del nacionalismo. Sin embargo, la palabra nacionalismo en Augusto engloba un montón de situaciones en un largo periodo de tiempo, no solamente de carácter meramente estatal o de manifestaciones que tienen que ver con las Fuerzas Armadas o con el gobierno, sino también pujas muy duras historiográficas, batallas por las memorias o por la memoria, y detrás muchas veces pequeños coqueteos o flirteos de partidos políticos. Pero así como hablamos de política, también podríamos entender de que hay excombatientes, de que hay veteranos, de que hay hijos de mujeres que fueron residentas destinadas, que también pujan por su lugar dentro del imaginario que constituye el nacionalismo. Si bien cuando hablamos de nacionalismo hablamos de corrientes de pensamiento, de ideologías, de pronto no es tan técnico el entrevistador. Hablamos también de otras experiencias que se vivieron en Paraguay. Podríamos hablar también como el liberalismo, el comunismo, pero en esta ocasión nos interesaba mucho el tema del nacionalismo porque marca la cultura política paraguaya. Técnicamente, ¿desde cuándo se puede ver con cierta nitidez una cosa nacionalista en nuestra historia? Hay una cuestión interesante con el nacionalismo, ya que hablaste de comunismo y hablaste de liberalismo, y es que el nacionalismo o las pujas por lo que es la nación o por construir la nación es como una línea que transversaliza en épocas políticas en el Paraguay, y una de ellas es las discusiones que hay sobre la memoria. Quizás la mejor manera para empezar a hablar de nacionalismo sería ponernos en la piel del excombatiente. Cuando la guerra termina, el gobierno provisorio y los gobiernos sucesivos de los 70, de los tumultuosos y violentos años de la década del 70, gran parte de ellos con ocupación brasileña de por medio, los excombatientes fueron completamente excluidos dentro del presente. El Paraguay durante toda la década del 70 y parte de los 80 y los 90 era un país de mujeres, que habían resistido, un país de mujeres que habían dado de comer y sobre todo un país de mujeres que habían repoblado. Estas mujeres obviamente santificadas dentro del rol de madres, abnegadas, estaban completamente fuera del plano político. El plano político, Augusto, casi estaba en manos, o sea, casi podemos pensar que todo el imaginario de los hombres, estos hombres excluidos de ese pasado reciente, estaban insertos dentro de esta política sucia, de esta política de asesinatos, de esta política de insertarse dentro de uno de los poderes, de crear grupos políticos dentro de una balanza brasileño-argentina. Entonces, las mujeres estaban completamente fuera. Las mujeres en manos o en la simbología, porque en realidad hay un plano que es simbólico y un plano que es un poco más real, un poco más acorde a la realidad. Pero en este plano simbólico las mujeres tenían, la mujer paraguaya era la madre de la nueva nación paraguaya. Entonces los hombres, los excombatientes que habían terminado, no importa en qué momento terminaron la guerra, si muchos fueron apresados en las campañas del sur de Ñembucú o fueron apresados durante el Tuquicirí o las cordilleras o desertaron del gobierno en la campaña ya del norte, en la marcha de López hacia Cerro Corá, muchos de estos hombres estaban excluidos, estos hombres no existían, porque además la figura central a partir del 71, cuando López es desnaturalizado, claro, los bienes confiscados, entonces todos estos hombres son pobres, brutos, que habían sido controlados por un tirano. En la producción de sentidos
en el imaginario del vencedor, no valía la pena que esta gente tuviera alguna preponderancia. Porque además eran personas que habían sido brutalizadas por un tirano, por un monstruo. Estoy usando todas las palabras con las que era designado Solano López. ¿Y por qué fenómeno empieza a verse las cosas de otra manera, o por lo menos empieza a visibilizarse el excombatiente? Bueno, creo que el elemento principal es el ascenso al poder del caballerismo. Bernardino Caballero se convierte en presidente a inicios de la década del 80. Y si bien es cierto, posteriormente a la muerte de Bernardino Caballero fue visto como un soldado, como un valeroso, heroico. Bernardino Caballero nunca se vio a sí mismo como un excombatiente de la guerra. Él se veía más bien como un hombre de paz, como alguien que iba a concertar el nuevo camino o la marcha al progreso del Paraguay, pero no se vio a sí mismo como un hombre de armas. Pero todavía faltará un tiempito quizás para que se formalice un debate que fue bien polémico incluso en estos cruces entre Cecilio Báez y Oleari, un debate concreto al respecto del lopismo y antilopismo, ¿verdad? El debate va a estar estimulado en la segunda mitad de la década del 90, 1896 hasta 1900. El gobierno emprende una campaña de asignarle una bonificación a los excombatientes que habían terminado lisiados. Y en esta campaña, que en realidad no era la primera de las campañas de reconocimiento de excombatientes tenían que ver con graduaciones militares, pero en esta segunda campaña muchos excombatientes se presentaron y tenían que hacer su testimonio de dónde estuvieron, de cuándo estuvieron, de qué batalla participaron, incluso se habían en un momento dado desertado del ejército, ¿verdad? Este momento donde en todas las ciudades los excombatientes pasaron a ser estos soldados relegados que no tenían que tener voz o que se tuvieron que silenciar a sí mismos, pasaron a tener voz y hacer su marcha a la capital, donde tenían que llegar y dar su testimonio. En medio de esto, de toda esta facilidad con que los recuerdos empezaban a aflorar, aparecieron las memorias de Juan Crisóstomo Centurión, que son utilizadas hasta hoy como una fuente de consulta. Aparecieron las memorias póstumas de Resquín, que había sido como un arma de ejecución o que había estado al lado de López y que en su momento, en la década del 90, era acusado incluso de ser el brazo ejecutor de los crímenes de Francisco Solano López. Aparecieron las memorias de él, las memorias de Aveiro. Había una circulación grande y parecía que había una validez, siempre que no se hable de Francisco Solano López, una validez de volver a hablar del pasado. Entonces, es este escenario el que de alguna manera prepara el terreno para el gran debate que se va a suceder entre Oleari, desde el diario La Patria. Hay un trabajo de la historiadora Bárbara Gómez que me parece que es fundamental para entender el momento previo al debate, y es la formación que tenían los estudiantes del Colegio Nacional en tanto historiadores. Bárbara, por ejemplo, en su tesis demuestra de que los estudiantes jovencitos, estamos hablando de muchachos de 16, 17, 18 años, que tenían una formación que tenía normalmente alguien que estudiaba historia en la universidad. Eran formados con las últimas corrientes de discusión en la historia, eran formados metodológicamente. Entonces, ya estaba en el Paraguay Enrique Solano López. Enrique Solano era muy afín al Partido Colorado, colaboraba políticamente, financiaba el periódico La Patria. En La Patria escribían estos nuevos y jóvenes intelectuales egresados del Colegio Nacional, Pane, Blas Garay, Oleari. Claro. Entonces, desde el cívico, Cecilio Báez empieza... Que era la otra vereda. Que era la vereda liberal, porque además Cecilio Báez representaba todo el peso de este partido que se venía gestando de personas que habían sido exiliadas durante la época de los López. ¿Cómo es posible que en un mundo sin internet,
sin medios de comunicación, sin WhatsApp, vos me vas a decir que se paralizaba la ciudad por un debate. ¿Cómo hacían llamados a convocatoria. Cuando Cecilio Báez escribe sobre cómo la tiranía, este largo tiempo de tiranías después de la independencia, Francia y ambos López habían cretinizado al paraguayo, y Oleari se toma de ese concepto de Báez y lo transforma en el paraguayo es un cretino. El historiador Lucas de Vila dice de que Oleari hace como una receta médica, toma un concepto, todo ese concepto transforma en 3 letras, en tres palabras, ¿verdad? Y ante la posibilidad de que un liberal diga contundentemente, no fue quizás lo que Cecilio Báez quiso decir, porque Cecilio Báez no estaba hablando solamente de Francisco Solano López, sino estaba hablando de dictadura versus democracia. Oleari fue tajante, y aunque él después trató de explicarse, el hecho de que el paraguayo era un cretino quedó absolutamente fijo, tanto que a finales de diciembre el periódico, vos decís, ¿cómo los periódicos llegaban? ¿Cómo se leían? Augusto leía cada uno, se leían en los cafés, se leían en las paradas del tren, en cada estación del tren se leían en voz alta, se leían entre... y se hace una gran manifestación, el diario La Patria convoca una manifestación en la plaza. Claro que hay que entender también que estaba de por medio el propio Solano López, y Solano López quería hacer una carrera política, probablemente en alguna parte de sus sueños de Enrique soñaba con volver a hacerse presidente igual que su papá. Sí. Entonces, detrás de estas plumas hábiles, de estos muchachos que de alguna manera sentían el peso del silencio, porque hay que entender también de que hasta ese momento la sociedad paraguaya, que había pasado una guerra de consecuencias catastróficas, tenía un trauma, tenía dolor, y ese dolor estaba absolutamente silenciado por la historia que impusieron, de alguna manera, las manos que la acunaron a los vencedores finalmente, ¿verdad? Entonces, se inicia el debate, La Patria llama a una manifestación, en la manifestación habló un excombatiente, y dicen que en la manifestación existió cientos de personas. Ese debate se extendió e hizo de que en algún momento firmen una nota de apoyo a Cecilio Báez 250 hombres notables de la sociedad, donde no solamente estaban José II de Cut poniéndose en la vereda de enfrente, claro, de las iniciativas de su propio partido, sino que estaban liberales como Gualberto Cardús Huerta, estaba Eligio Ayala, y esta nota de apoyo al doctor Cecilio Báez tenía puntos sumamente interesantes que nos dejan entrever de las personas entendían el debate como un debate sobre López, el debate era sobre la tiranía del gobierno de López. Pero sea como fuera, este debate fue muy funcional al resto de la historia en los tiempos de Paraguay, incluso fundamentalmente la dictadura, esto de decir liberales antilopistas, ¿no? La nota de apoyo es sumamente interesante porque en la nota de apoyo, por ejemplo, los 255 notables que le expresaron apoyo a Cecilio Báez decían que no se puede entender una reivindicación del pasado haciendo un coqueteo con la figura de un tirano y que el Paraguay no va a volver a acercarse nunca más a regímenes autoritarios. Tiránicos era la palabra que utilizaba, ¿verdad? Dentro de este debate es donde empiezan las acusaciones de que los colorados estaban más acostados como hacia la idea de la tiranía, del lopista y antilopista, y el antilopista además visto como un antiparaguayo. Este es un concepto
así como trabaja Claudio Fuentes, la palabra legionario, este es un concepto que va a ir mudando y va a ir acrecentándose. Tal cual. Probablemente, o Tal sea, cual. después de la Primera Guerra Mundial, cuando se instale el régimen soviético. Y entonces todo el mundo liberal y democrático empiece una campaña fuerte anticomunista, Sí, ¿verdad? sí, sí. Igual era un proceso más nítido, digamos, para el liberalismo sostener las ideas que sostenía. Era más nítido, digamos, más aún en una etapa tan Del mundo. más de El mundo era aterrizaje en liberal. Paraguay del liberalismo, y las cosas cuando aterrizan deben dibujarse de alguna manera, ¿verdad? Probablemente. ¿Y qué pasó después que tenemos eventos significativos como la Primera Guerra Mundial y llegamos a los 20, donde hubo, en los 20, tiempo en que hubo debates muy, muy fuertes también, Ana, ¿no? Pero antes de llegar a los 20, sí, los 20 ya es como la segunda etapa de esto que se inició con la reivindicación de los excombatientes, para que veas o para que sientas, Augusto, que el tema no era no era propiedad de un partido. Cuando llega la revolución de 1904, no pudiendo hablar de Solano López o los que estaban en contra de los que habían tomado partido por Oleari, empiezan una serie de manifestaciones como para dejar en claro que no era una reivindicación a la tiranía lo que querían, sino era una reivindicación a este pasado. Y bueno, y estas reivindicaciones tenían que ver con Díaz, tenían que ver con la batalla Gurupaití, el monumento, el conjunto monumental de Itonoró, por ejemplo, es posterior a este debate. Sin embargo, cuando llega la revolución liberal en 1904, es un gobierno liberal el que continúa el monumento a Itonoró, siendo que en el monumento a Itonoró no solamente se recordaba la batalla, sino que se le recordaba al propio Bernardino Caballero. Y fueron los liberales los que inauguraron el monumento, aún estando la figura de Caballero vinculada a ese mismo monumento. O sea, ellos no entraron dentro de ese juego, y porque además, repito, Caballero no se vio a sí mismo como un héroe de guerra en el periodo que él estuvo ligado al poder, ¿verdad? Sí, después hay una lectura interesante, no es una lectura silenciosa. Oleari no solamente era miembro del directorio del Partido Colorado, sino Oleari consigue puestos claves, no políticamente, porque en realidad él no hizo una política, o sea, no hizo una carrera política como para estar en las cámaras legislativas, ¿verdad? O O como para burócrata. ser ministro, pero sí en algunos puestos claves, probablemente detrás de su base política, él también buscaba una vinculación o un reconocimiento de quien él era, ¿verdad? Entonces, fue director del Colegio Nacional. A partir de 1910, 1911, en plena guerra civil, se crea el servicio militar obligatorio, se reestructura el ejército y fue una de las tareas del ejército, fue la instrucción de la historia, y de eso se encargaba el propio Oleari. Entonces, hasta 1920, y eso va a coincidir con movimientos preocupantes que la sociedad ya veía de una futura guerra con Bolivia. Había como una urgente reivindicación de lo que, en un Paraguay que está dividido, porque también, si bien es cierto que la tarea de formación histórica no se había quedado detenida, estamos hablando de un periodo entre 1908 y 1912, fue un periodo de revoluciones, fue un periodo de una guerra civil sumamente violenta. Hay un periodo de estabilidad posterior, que es el gobierno de Scherer. Scherer toma, por ejemplo, en 1916 hay una campaña de promoción de nuevos veteranos, de aumento de las bonificaciones que recibían estos veteranos. Luca de Vila, por ejemplo, dice de que Oleari pudo manejar
esta masa de excombatientes como una clientela política del Partido Colorado, por ejemplo. Entonces, cada vez que iban a haber elecciones, claro. Estos hombres eran movilizados, estos hombres se mostraban más afín de uno u de otro candidato. Las promesas en tiempos electorales que le hacían a los excombatientes era de un reconocimiento mayor a los veteranos, el aumento de las bonificaciones que recibían. De hecho, al Partido Colorado le resultaba más cómodo, digamos, ser propietario de ese discurso en todo el tiempo, digamos, ¿no? Lo que pasa es que el Partido Colorado era oposición. Sí. Entonces, era como aunque Liliana Bresso dice que nunca hay que ver las cosas como un desencadenantes naturales, la verdad que ese planteamiento está súper bueno, porque como eran oposición, tenían que tener otro discurso al que tenían, pero dentro de eso que planteás, Augusto, también los liberales manejaban cautelosamente esa figura. O sea, claro. los primeros años de los gobiernos liberales, por ejemplo, llegó un momento en que fallece Mitre y en el Paraguay se declara duelo nacional. Y eso fue sumamente rechazado. Entonces, posteriormente, ya después de lo que significó las revueltas de la Guerra Civil del Centenario, jarismo de por medio, el Partido Liberal se planteó seriamente las vinculaciones de antilopismo, o sea, manejaba la figura de López con un juego de cintura que no tenía el Partido Colorado. El Partido Colorado tenía como una más libertad, apertura, hablaba con una naturalidad mayor, incluso en escenarios políticos. Bueno, en el 26 se sucede la apoteosis de López, se festeja el centenario de López. No es la primera vez, incluso uno de los mandatos de los gobiernos posteriores a la guerra fue el no festejo el 24 de julio, pero algunas iglesias festejaban el día de San Francisco Solano, y eso, por ejemplo, es visto muchas veces, había un cura, lo cita Lucas de Vila, que se negaba a festejar, a celebrar un Te Deum los 25 de noviembre, que era la fecha cívica de los gobiernos liberales de posguerra. Entonces no es que las aguas están quietas. Claro. Por debajo de la superficie. Y además no son transiciones que abordan a todos en general, digamos, ¿no? Sino como siempre la historia, no hay ahora empieza y ahora termina. No. Y también lo que se puede ver, Augusto, es manifestaciones en distintos niveles. El discurso político, las acciones de los gobiernos y por el otro lado lo que sucedía dentro de las comunidades, cómo la gente iba manejando eso. O sea, la guerra fue una especie de reivindicador inevitable de reivindicador López. De que el paraguayo es una raza, pertenece a una raza guerrera. Esta raza guerrera no necesariamente lopista fue cultivada pacientemente por personas como Moisés Bertoni o personas como Manuel Domínguez, que era uno de los intelectuales capitales de inicio del siglo XX. Mismo. Entonces el paraguayo que va a pelear a la guerra del Chaco se sabe a sí mismo un guerrero. Como que se nos acaba el tiempo por hoy, porque inevitablemente tenemos que hablar de esta misma historia, pero después de la guerra y fundamentalmente con Stroessner. Si queremos terminar de hablar, digamos, el corpus del nacionalismo que nos precede, quiero ir como hacia el final de la charla de hoy, Ana, preguntándote qué pasó con esto que estamos hablando después de la guerra, digamos, ¿no? Que es justamente ese momento al cual haces referencia. Sí, durante todo el ejército, toda la vida del ejército en el Paraguay, cada soldado, cada capitán, cada mayor, cada coronel fue llenado, fue pintado con la idea de que los padres de la patria fueron estos hombres de la guerra del 70. ¿Qué le iba a impedir al terminar la guerra a estos coroneles
saberse de que ellos eran los que tenían que fundar un nuevo Paraguay, que no era el Paraguay del liberalismo. Entonces, al haber el armisticio de paz de junio, esto se materializa inmediatamente en la Revolución de Febrero. Y a los pocos meses, en octubre, no solamente se reestructura un viejo edificio que había quedado en el medio de la ciudad como un recordatorio de lo que fue el Paraguay, que era el Oratorio de la Virgen. Esto se transformó inmediatamente, trabajo de prisioneros bolivianos inclusive, en el templo, en el templo del nacionalismo paraguayo. Y había que hacerlo retornar a Francisco Solano López. Se armó toda una caravana por la picada del Chirigüelo. No importa qué se trajo un hueso, se trajo tierra, eso no importaba porque... Y que creo que hasta hoy día no importa si, claro, si es Solano López el que está adentro. Es el elemento simbólico. Porque la carga simbólica, la Iglesia Católica se retira de eso. Sinforiano Bogarín no estaba de acuerdo, tiene una carta incluso donde él dice que lo que hay en la urna es falso, obviamente no pasa por eso, pasa por la carga simbólica. La Virgen fue completamente desplazada y a partir de ahí podemos decir que empieza en la era de los militares y la vinculación. O sea, la vinculación entre el nacionalismo y las Fuerzas Armadas. Entre el nacionalismo y las Fuerzas Armadas. Yo quiero seguir hablando de ese tema en un próximo programa, si pudieras, Ana, porque es muchísimo que hablar. Hay muchísimo que hablar, más aún cuanto que estamos hablando nada más y nada menos que de la línea de base del presente, digamos, ¿no? Nos queda también hablar sobre el liberalismo, capaz que sobre el comunismo, que si bien no ha estado tan presente en el poder, ha estado sí en la lucha, digamos. Pero este programa tiene una característica, siempre se nos enfría el café a consecuencia de la charla, así que es también un buen síntoma. Eso, ¿no? Es un buen signo. Igual tenemos una salida y una solución porque nuestros patrocinantes te guardaron una caja de buen café para que eso continúe en tu casa, ¿sí? Sí, muchas gracias, Augusto. Muchas gracias a ti.